Buenas, buenas. Disculpen la demora. Ahí estaba viendo que habían escrito. Intentando... Bueno. Sería 120. Vamos a ver. Papá. Ñaca, ñaca. Bien. Chat. Chat. Vamos a ver. Chicos, empiecen tranquilos a hablar. Yo ahora iba a usar el pizarrón para dibujar. Quería ver esto. A ver lo que habían escrito. Perdón, ese. Acá. Sí. No pasa nada. Cuéntenme el... Cuéntenme una cosa. El del coseno. Este coseno de 225. ¿Lo pudieron hacer? Vamos a responder. Coseno de 225 grados. Habíamos dicho que para hacer este cálculo sin usar calculadora, teníamos que ver cómo usar los datos fundamentales. Los datos de los ángulos fundamentales. De manera que podemos escribir a 225 como la suma de 180 más 45 grados. Y después teníamos que resolver cómo se hace la suma de dos ángulos en el coseno, que es el coseno del primero por el coseno del segundo, menos, porque acá hay un más, el seno del primero por el seno del segundo. Entonces, tendríamos que poner coseno de 180, que esto ya sabemos que es menos 1, Menos 1. por el coseno de 45, menos, bueno, seno de 180 es 0, este término se va. Y coseno de 45, habíamos dicho que... Raíz de 2 sobre 2. Exactamente. ¿Y qué es lo que ven acá con respecto al punto anterior que hicieron? Es igual. Es igual, porque hay un por. Muy bien, es igual. ¿Y eso por qué es que es igual? A ver, veamos una cosa. Se canceló con el 0. Veamos una cosa. Nosotros dijimos que 45 grados, cuando nosotros tenemos 45 grados, el seno es raíz de... Ay, boludo. El seno de 45 y el coseno de 45 es igual a la raíz de 2 sobre 2. Los dos tienen el mismo valor en ese punto, dado que uno lo que dice es la componente del ángulo en este lado y la componente del ángulo en este lado es la misma. Bueno, ¿cuánto es 45 más 90? Menos 1 puede ser. No. 45 más 90. ¿Cuánto es? 135. 135. Entonces, cuando ustedes tengan un ángulo de 135 grados, van a obtener una relación bastante similar. Esto va a ser igual a, o mejor dicho, el seno va a tener, el seno va a valer, el coseno va a valer menos raíz de 2 sobre 2, y el seno va a ser positivo raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque en este cuadrante, uno es positivo y el otro es negativo. Pero, ¿cuánto es 180 más 45? 225. Exactamente, este ejercicio. Entonces, ustedes están trabajando en el tercer cuadrante, donde en el tercer cuadrante
el coseno es menor a 0 y el seno es menor a 0. Entonces, cuando ustedes dibujan e interpretan el ángulo, automáticamente van a poder obtener el signo, o saber el signo, o intuir el signo del resultado que vayan a tener. Entonces, si yo les hubiese dicho el ángulo 135, la idea hubiese sido, vos decir, bueno, 135 es igual a escribir 90 más 45. Y si hubiesen hecho esta cuenta, el seno les iba a dar positivo, mayor a 0, y con el coseno les iba a dar menor a 0. Entonces, ahora vayamos al ejercicio de los 840 grados. Si ustedes hacen 360 por n, por un número natural cualquiera, vamos a poner así por un n natural, ustedes lo que van a tener son la cantidad de revoluciones o de cantidad de vueltas que vayan haciendo en ángulos. Pero lo importante, en verdad, es que ustedes hagan la cantidad de vueltas que hagan a la circunferencia. El seno y el coseno va a ser siempre múltiplo de un 360. Lo que a ustedes les va a importar es los números que están, digamos, dentro de esta cuenta. 360 por 2, ¿cuánto es? 720. Muy bien. ¿Y 720 más 360? 1080. Esa. Bueno, el ejercicio de recién les pedía. ¿Cuánto era, che? Menos 840. Eso. Hola. $8.40. Entonces. Negativo. Negativo, gracias. Entonces lo que ustedes saben es que este valor 8.40, ¿sí? Lo que va a tener es que estar entre, una primera vuelta son 360, una segunda vuelta son 720 y una tercera vuelta son 1080. Entonces, si uno a este 840 le resta 720, ¿cuánto es? 120. Exactamente. El ángulo, escribir 840 es igual a escribir 320. Escribir menos 840 es igual a escribir menos 820. ¿Por qué? Porque todos son valores múltiplos, o todos los valores siempre corresponden a las vueltas de 360. Cuando uno dice 360 o dice 0, es lo mismo, es un múltiplo. En este caso es un sinónimo en lo que son ángulos. Entonces, si nosotros teníamos menos 120, uno tendría que poder resolver esta expresión, esta cuenta, ¿sí? Disculpen, ¿esto lo entendieron? Díganme si me entendieron por qué puse 120. No, yo la verdad no. Bien. Vamos. Perdón, pero no. No pasa nada. Lo voy a explicar de vuelta porque quizás que me quedó muy atrás cuando lo expliqué. Los ángulos empiezan a contar a partir de acá. El primer cuadrante es donde uno dice, tenemos 0 grados y tenemos 40, 50, 90. ¿Sí? Ok. Bien. Empezamos a ir en el sentido contrario, empezamos a aumentar el ángulo de un triángulo, de lo que tengamos. Cuando uno llega a 360 grados, no quiere decir que ahí se terminó el ángulo.
Vos podés tener un ángulo de 800 grados. ¿Pero qué quiere decir un ángulo de 800 grados? Si el ángulo va de 0 a 360. Bueno, entonces, cuando vos haces 800 grados, lo que tenés que ver es en qué vuelta de revolución está. Porque decir 800 o decir quizás para que te voy a dar otro ejemplo. No me voy a ir al 800, me voy a un número más cercano. Pará. Si nosotros dijimos que una vuelta son 360, y yo te digo, ¿cuántos son 370 grados? Bueno, 370 grados, vos tendrías como que seguir dando vueltas. Estarías acá. Pero entonces, decir 360, 370 o decir 10 grados es lo mismo. Porque vos lo que haces es, a la vuelta de revolución que estás, le restás una vuelta para que te quede el número natural más chiquito. Porque es lo mismo. Quiero decir, por eso yo te digo, si después, o acá en vez de decirte 370, te digo 490. ¿Cuánto es 490? Y vos me vas a decir, no sé. Bueno, pero restale 360. Y lo que vas a obtener es el ángulo en la segunda vuelta, digamos, que esté. Esto más esto menos esto es igual a 130 grados. Entonces, es lo mismo que hacer 90 más 40. Entonces vas a estar acá. Por eso es que cuando uno mire ángulos, los ángulos son infinitos. Vos podés tener un ángulo de 840 grados. Pero lo importante es poderle asociar una posición en un cuadrante de los 4 cuadrantes. Entonces lo que haces es, le restás la vuelta en la que esté, y esto dijimos que te iba a quedar de 120. 120. Entonces vos el ángulo de 120 grados lo podés manejar perfectamente. Vos decís, sí, mi 120 es 90 en 30. Voy a hacer. Entonces, pero nosotros habíamos dicho que era, bueno, menos 120, no importa, pero es el ángulo. Al tener menos 120, ¿ustedes cómo pueden escribir a ese ángulo en función de sumas y restas? Yo acá lo que les puse es esta expresión. No, ay, esperen que se me fue con el... Se me fue la yerba. Acá me confundí. Puse copiar y pegar, cambié el ángulo este y no cambié lo demás. Perdón. Claro, eso me confundió. Está bien, Más. está bien. Estuviste muy bien, estuviste muy bien. Acabo de verlo. ¿Aprobé? ¿Ya probé? Bien, bien, bien. Es un punto más, es un punto más. Bueno, entonces, ahora que ya lo vieron y saben que esto es lo mismo que escribir menos 120 grados. ¿Cómo se les ocurre que pueden resolver menos 120 grados? Dígame así con lo que estuvimos viendo. Y haciendo la suma de 90 más 30, respetando el negativo. O sea, Cuando suplantás, representás los signos. menos 30, menos 90, decís vos. Claro. Bueno. No sé, qué sé yo. No, está muy bien. Lo único que me gustaría, te lo pregunto, por lo que habíamos visto antes, porque lo que me interesa de lo que vean, cuando ustedes tienen un menos ángulo, es lo mismo que decir, bueno, vos decís 120 es acá. Menos 120 es contar para el otro lado. Entonces, si el 0 está acá,
el menos 120 sería ponerte acá. Y sería lo mismo que escribir 360 menos 120. Entonces va a ser igual a 240. Exactamente. Entonces, el valor del seno que vos vas a tener acá para un ángulo de menos 120 grados es el equivalente a decir un ángulo de 240 grados. ¿Entienden la figura? Sí. Lo importante es poder identificar un ángulo en el plano. Si vos me decís menos 120, bueno, el menos va en sentido horario. El menos. El más, que es como contamos nosotros, va en sentido antihorario. Vos decís, si mi ángulo suma y va barriendo un cuadrante, dos cuadrantes, tres cuadrantes, cuatro cuadrantes, va en sentido antihorario. Pero si yo te doy un ángulo negativo, lo único que tenés que hacer es empezar a cortar para el otro lado. Entonces, indicar menos 120 grados es decir 90, 30 y estar acá. Y esto es el mismo ángulo que ponerte acá, tomar 240. Esa es la primera relación importante que ustedes tienen que tomar con los ángulos, poder identificar en un plano cuándo es un ángulo negativo o cuándo es un ángulo positivo. Sí, giré para el otro lado cuando hice el dibujo. Exactamente. Entonces, ahora, seno de menos 120 es lo mismo que escribir menos 30 menos 90, o es lo mismo que poner seno de 240. Y esto es igual a poner seno de quién. A ver, completamos. A ver ese, decime. Ahí veo que están escribiendo en el chat. Justo me quedó el pizarrón. Ahí va. Habían escrito un montón, Flor. Pará. Raíz de 2 sobre 72. No, pará, raíz de 272. Vamos de vuelta. No sé de qué me hablan. Muy bien, Marce. Exactamente. 180. 180 más 60. Exactamente. Perdón, profe, estaba masticando un alfajor, por eso no contesté. No, está bien, coma tranquilo, que de hecho ya es hora de una milanesa napolitana, te digo. Sí. Bueno, esto nosotros vemos. Ahora quiero que ustedes en la hoja escriban esto. Si yo tengo la suma de dos ángulos cualquiera, alfa más beta del seno, es lo mismo que escribir el seno del primero por el coseno del segundo. El signo de la suma me va a dar el signo de la operación. Si es suma o resta, me va a dar el signo de cómo se vincula esto. Y esto va a ser el seno del segundo por el coseno del primero. Entonces, si yo tengo 180 más 60, seno de 180, 0. Seno de 60 por coseno de 180. Esto es menos 1. Y esto es un medio. Entonces, no, raíz de 3 sobre 2, discúlpenme. Y esto entonces va a dar menos raíz de 3 sobre 2. Que cuando uno lo mira en la gráfica, tiene sentido. ¿Por qué? Porque el seno acá, en el 1 y el 2, es positivo, y en el 3 y el 4 es menor a 0. Entonces, dígame que entendieron.
Hola. Sí, hola chicos, ¿entendieron? Profe, ¿podés volver un cachito a la anterior? Sí, obvio. Seno de 60. Raíz de 3 sobre 2. Ah, joya. Listo. Eso ustedes lo tienen en la filmina de la teoría. Cuando ponemos compartir pantalla, vemos acá. ¿Ven? Acá tienen todos los valores. Seno de 60 es este valor. Sí, lo que pasa es que vos justo dijiste un medio y yo lo vi y no era un medio y por eso quería ver por qué, pero después lo corregiste. Bien. Entonces, acá voy a escribir esto. Che, gran, para que escribo seno. Bueno, esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. Por esto. No, Fede. Ahí va. 180 más 60. Y ahí queda todo lo que hicimos recién. 180 por 60. Este término se anula. Y me queda 60 por 180. Que es menos 1. Y esto es menos raíz de 3 sobre 2. Qué gana, justo se me fue para abajo. Ahí va. Bien. Entonces, ahora que hicimos esto, los que, dígame, séame, digamos, sincero así, sin dudar ni temer, ¿hay alguna duda con respecto a lo que es la determinación de los ángulos? Como poder hacerlo, lo podés hacer. Bien, bárbaro, 10. Como poder hacerlo, lo podés hacer perfectamente, con el menos. Pero yo lo que te aconsejo es que lo hagas con los más. Porque vos todavía, o mejor dicho, todavía no hemos... Yo acá lo escribí, mirá. Acá lo escribí. Escribí algo en lo que vos ves en la hoja acá, con respecto a cómo son la... Ay, me quedó todo mal esto. Se me fue el cero por abajo y no se entendió. Acá puse justamente el tema de si yo tomo el seno de un valor negativo, es igual a escribir menos el valor del seno, digamos. Entonces, en este caso, si vos escribís menos 30, menos 90, vos podrías hacer la operación de la suma, ¿sí? Con el menos, y te va a quedar menos siempre acompañándote al valor final. Entonces, llegarías al mismo. Pero a mí lo que está bueno, más allá de operar con el menos, es que ustedes tengan el ejercicio hecho de ver que un ángulo negativo es igual a la contraparte positiva, para poder identificar los ángulos. Tal cual, estudiar, ver la parte positiva del mismo ángulo en el sentido antihorario, que es como nosotros vemos como el eje positivo. Y es para también que ustedes, digamos, vayan ganando confianza cuando vean un ángulo y sepan a qué valor asignarle cuadrante y esas cosas. Y así todo, ponerle Fede, como yo te dije, ese menos 30, menos 90. ¿Lo podés seguir igual, desarrollando igual y te va a dar el mismo resultado o no? ¿Sí? Ah, Sí. De hecho, es lo mismo por cómo es la función seno. Pero bueno, quiero que lo hagan con... Me gustaría que lo hagan con el positivo para siempre como llevar la reducción. Eso tiene un nombre en matemática, que se llama reducción al primer cuadrante.
es como si ustedes tienen un número negativo, pensarlo como positivo a partir del primer cuadrante. Vos decís, si yo tengo un ángulo menos 120, como es este caso, lo transformo en una igualdad a partir de empezar a verlo desde el primer cuadrante. Menos 120 es lo mismo que decir 240, y estoy empezando a analizarlo porque empiezo a escribirlo desde el primer cuadrante. Eso es para poder trabajar con, digamos, esta tabla sin inconveniente alguno. No vas a tener problemas al respecto. Y es para eso. Sí, también está bueno para que sepamos ir para los dos lados. Sí, totalmente. Miren, yo en la práctica igualmente yo les hice, les agregué, de hecho, unos ejercicios. Tengo que ir a la práctica. Está este. No se materializa. Bueno, este es el que vamos a hacer ahora. El ejercicio, este lo vamos a hacer ahora. Tengo que mostrarles unas cosas. Pero el ejercicio puntualmente que recién te mencioné es este. Sin utilizar la calculadora, hace esta suma. Entonces, hace esta suma, esta suma, esta suma y esta suma, ¿no? Digamos, acá hay un montón de ejercicios distintos que se los planteo, porque estos ejercicios es posible que sea, por ejemplo, un ejercicio de parcial. Me refiero, resolver esta suma trigonométrica, ¿sí? Y, bueno, indicar resultados. Sin el uso de calculadora. Ustedes lo que con la calculadora es agarrar y decir, bueno, yo agarro la calculadora y pongo, como en el caso este, a ver, vamos un segundo a la teoría. En el caso este, yo escribo seno de 225 grados. Si yo pongo seno de 225 y le doy OK, me va a dar menos 0,7, bueno, eso. Y si yo escribo menos raíz de 3 sobre 2, ¿dónde está la fracción? Sobre 2, me va a dar no, escribí otro resultado. Menos raíz de 2 sobre 2 era el 125. Vos lo vas a escribir. Dale, Fede. Ay, Dios. ¿Qué le pasa? Ay, dame un segundo. Seno. 225. Bien. Raíz de 2 sobre 2 es igual a esto. Les va a dar como el mismo número. Les va a quedar el 0707. La idea de poder hacerlo con la calculadora es que vas a verificar el número final que encontraste, digamos, haciendo la suma. Pero el objetivo es que vos puedas resolver numéricamente con los datos conocidos. Eso es el ejercicio. Decime. Una vez que vos suplantaste con los números de acá, con los ángulos que ya sabemos, ¿te puedes resolver una ecuación normal? Ponerle 5 por el coseno de 60 y lo resolvés como una ecuación normal. Claro. Sí, para que estaba buscando la práctica acá abajo. No sé dónde la dejé. Ahí. Yo porque justo vi en la práctica que decía eso. En este. En el H, pues. O en el H, en cualquiera que vos tengas algo multiplicando. ¿Qué vas a hacer? Primero vas a identificar. Te fragmentás el ángulo. Igual, pará, que acá estoy viendo que esto está mal. ¿Por qué escribí 122? Me quedó 122. Esto va a 120, che. Chicos, corríjanlo, por favor. Ahí, en el ejercicio, bueno, corríjanlo. Sepan que no es 122, es 120, porque si no, no tiene sentido nada.
Eso es 120 más 4 coseno de 135. ¿Qué van a tener acá? Ustedes tienen dos términos. Primero entonces resuelven este como una suma de ángulos, después resuelven al coseno de 135 como una suma de ángulos, con un corchete afuera que después el 4 va a multiplicar a ese resultado. Que de hecho, pensándolo así nomás, vos vas a tener, esto va a ser, bueno, coseno de 90 más 45, ¿sí? Entonces cuando hagas la suma del coseno, es coseno por coseno menos seno por seno. Te va a quedar menos, ¿sí? Sí. Seno de 90, que es 1, por seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Entonces, cuando lo multiplicás por el 4 de afuera, te va a quedar, se te va a cancelar el 2 de abajo y te va a quedar 2 por raíz de 2, negativo. Y ahí después lo que haces es, lo sumás con el otro término y obtenés el resultado final como una ecuación normal, exactamente. Acá estoy viendo, Mati, en el punto D. Exactamente, exactamente. En el punto D acá. Tendrías que calcular el seno de 300. Y para eso es lo que yo les decía que es fundamental que hagan los dibujos, interprétenlo gráficamente. Es lo que vos dijiste recién. Si vos me decís, yo tengo menos 60, es esto. Es agarrar, es decir, bueno, me voy para este lado, un ángulo de 60 grados. Y es lo mismo que agarrar y hacer así, 300. Entonces vas a escribir seno de 300. Que el seno de 300 grados lo podemos pensar. Bueno, está bueno para ver cómo lo resolvés. Porque podés decir, bueno, yo voy a hacer seno de 270 grados Que 0 más más 30. raíz de 3 sobre Este 2. es un valor conocido, de hecho, para el seno es menos 1. Y entonces vos acá tendrías. ¿Qué pasa? Se me cuelga. Ahí va. Seno de 270 por el coseno de 30 más coseno de 270 es 0. Entonces directamente el otro término se te anula y te queda, esto es menos 1 por el coseno de 30, que coseno de 30 grados, cuando uno lo mira en la tabla, Raíz de es 3 sobre 2. raíz de 3 sobre 2. Entonces te queda menos raíz de 3 sobre 2. Estos ejercicios que yo les estoy así contando y se los estoy diciendo, quizás me acabo de escuchar, quizás se los estoy diciendo muy rápido, y perdón, estoy un poco así como aturdido. El objetivo es que ustedes lo que tienen que hacer es escribir la expresión de la suma y la resta para empezar a asimilarlas. Saber que cuando tenés la suma de un seno, cuando tenés la suma en un seno, es la multiplicación del seno y el coseno. Cuando tenés la suma o la resta de un coseno, es la multiplicación de los cosenos en un término, más o menos los senos en el otro término. Y después termina siendo, por cómo ustedes van a definir las sumas, siempre se te va a cancelar un término de los dos, porque el coseno de un número conocido o el seno de un número conocido va a terminar por lo general siendo 0. Entonces, la expresión se te resume siempre a un solo número que trabajar, porque uno es 1 o menos 1 y el otro te queda la raíz de 2 sobre 2 o un medio o la raíz de 3 sobre 2. ¿Entienden? ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora, me faltaba una cosita que les quería mencionar, que me parece fundamental. Paren que acá no es acá. Me parece fundamental. ¿Por qué? Porque yo acá les escribí unas líneas y les hablo algo de una función inversa. Y les quería dar unos ejemplos. Ustedes ahí tienen la filmina de la teoría, ¿no?
Sí. Vamos a hacer así. Porque quedan 3 minutos. Nos desconectamos y nos conectamos de nuevo. Así vemos esta última parte de corrido. ¿Les Ok. parece? Bárbaro. Sí, Vamos,